Este fanfic no es mío, es de Perrofeo 777. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 3. Hola, ¿qué tal? Aquí les dejo el tercer capítulo de esta cosa que tengo el descaro de llamar historia. Bueno, siendo honestos, mientras lo escribía, creo que me fumé algo raro otra vez XD. Ya vi que a varios no les gustó esa actitud tan jodida de su burro. Sí, lo entiendo. Parece más un ox sacado de Wattpad que cualquier otra cosa. Y tienen razón, porque básicamente es un ok. No es Subaru, no es Regulus, es Subagulus XD. Sí, el nombre es una mierda, pero ni modo, así se quedó. Después de todo, no estamos hablando de ese Subaru que llegó a Lugúnica y se comió todo ese desarrollo de personaje digno de telenovela. Aquí lo fusioné con un loco narcisista, con el típico sueño de todo otaku. Tener poder y hacer un cagadero. Obviamente, lo cegó la fantasía y pues, pasó lo que tenía que pasar. Esa es mi ridícula excusa para intentar darle algo de sentido a esto. Y la verdad, apenas he leído la novela a purititos spoilers. No me sé ni la mitad de lo que va a pasar en la Torre de Pléyades. Así que lo más probable es que me invente 2 o 3 capítulos más, dependiendo de cómo me dé el ataque de creatividad o la hueva. Subagulus no miraba a nadie. Y menos a ellas. Prefería observar el vacío, que por lo menos no tenía la decencia de exigirle explicaciones ni preguntarle por cosas como el amor o el compromiso. Estaba ahí, sentado en el mármol helado como una estatua venida a menos, con la espalda hecha un nudo y los ojos tan secos que parecía que había llorado en otra línea temporal, en algún universo donde alguien le permitía el lujo de quebrarse sin público. Y claro, murió. Se murió. Se recontramurió, Dios mío. Primero se convierte en un psicópata asesino de mujeres, luego una mujer lo mata. ¿Karma? Claro que sí, campeón. Con moño incluido. ¿Es posible aburrirse de tu propia tragedia? Por supuesto. Y sinceramente a estas alturas, Subagulus estaba a 2 frases de volverse comediante barato, solo para ver si al menos el eco del salón se reía. Tipo, ¿por qué los suicidas nunca llegan tarde? Porque siempre están colgando del tiempo, menudo chiste de mierda. Se le ocurre y ni él se ríe, pero igual lo guarda. Por si acaso algún día necesita espantar a alguien. Emilia seguía ahí, plantada a su lado, sin moverse, congelada en ese rol de heroína que ya ni ella se cree, los brazos cruzados como si quisiera arrancarle la cabeza con una sola mirada. Sus ojos, entrecerrados, tenían ese brillo afilado que oscilaba entre la decepción y las ganas de romperle una silla en la cabeza. Para ella, él seguía siendo Regulus. Y lo que acababa de ver, ese desplome ridículo, la tos fingida, la mano al cuello como si alguien lo estrangulara desde el más allá, fue apenas la cereza podrida encima del pastel de asco que le inspiraba. ¿Se preocupó? Un poco, solo porque su naturaleza no la deja ser completamente fría. Pero apenas lo ve recuperado, lo único que quiere es retomar el tema. Porque claro, lo importante aquí es la boda, ¿no? Entonces, ¿la boda se cancela? Preguntó ella al fin, con esa calma de quien está dispuesta a matar si la respuesta es ambigua. ¿Otra vez con el tema? ¿De verdad? ¿Me vas a hacer repetir la misma mierda? Gruñó al fin, la voz tan apagada que ni el eco le hacía caso. Ni siquiera se dignó a mirarla. Te lo dije mientras me estaba atragantando, ¿qué más necesitas? Lárgate. Ella, claro, no captó la indirecta. O peor, la ignoró a propósito. Hizo un puchero que en cualquier otro contexto habría dado ternura, pero ahí solo le provocaba dolor de alma. Apretó los labios con ese aire trágico y perfecto que solo los mártires vocacionales saben poner. Y luego se inclinó. Otra vez ese discurso. No me voy a ir, soltó, con esa firmeza ridícula que hasta el viento debería aplaudir. Subaru va a llegar en cualquier momento y ella nos va a salvar a todas, Regulus. Eres despreciable. No pienso abandonar a nadie. No después de todo lo que hiciste. Y ahí va, mirando a las demás, las pobres desgraciadas petrificadas en su miseria, como si su tristeza fuera a contagiarlas de coraje. Pobre imbécil. Claro, la heroicidad en esteroides. Subagulus solo rodó los ojos, ni ganas de soltar sarcasmos baratos. Ya había agotado el cupo de ironía, y ni siquiera le quedaba resentimiento para hacerse el gracioso.
Pues entonces vete al carajo, escupió, con la paciencia -1. Y ahí fue. En un chasquido. Ni siquiera pensó. La mano se estiró con una velocidad absurda, casi ridícula, como si sus reflejos vinieran con propulsión incluida. Emilia apenas alcanzó a pestañear antes de sentir esa garra inhumana cerrándose sobre su pierna. Reaccionó como cualquier persona con reflejos y dignidad. Soltó una patada que rompió el puto suelo. El mármol estalló bajo el impacto con la delicadeza de un meteorito cayendo sobre porcelana. Sí, fuerza sobrehumana, flor de semidiosa. Maravilloso. Pero para él, fue como si le acariciaran la pierna con una ramita. Y entonces apretó. Sin ceremonia. Como quien quiebra una galleta rancia entre los dedos solo por joder. El hueso de Emilia crujió, sí, el clásico crack que en su vida anterior fue su música para los oídos, doblándose en un ángulo tan grotesco que daba hasta pena mirarlo. El hueso no salió por la piel. Porque no estaba de humor para hemoglobina gratuita. Hoy solo quería romper algo, y punto. Ella cayó de lado, el cuerpo vibrando de puro dolor, los ojos desorbitados y mojados. No gritó de inmediato. El cerebro tardó en procesar. Pero cuando lo hizo, cómo lloró. Cada músculo de su cara gritaba. La mandíbula temblando, la garganta rota de gritar. Suplicaba como si eso sirviera de algo. ¿Por qué? Lloriqueó, temblando, tan rota por dentro como por fuera. Su vagulus se levantó con la gracia de un tipo que lleva 100 años muerto por dentro. No sé, Emilia. A ver, ¿por qué será? Tal vez porque todo esto es una soberana mierda. Porque ya tuve suficiente, pero suficiente de verdad. ¿Quieres la versión de bolsillo o saco los diagramas? Murmuró, hablando para sí mismo más que para nadie, mirando sus manos con ese desprecio resignado de quien espera que se desintegren del puro hartazgo. Ni me interesa seguir con esta farsa, pero bueno, ¿qué remedio? Dijo, resignado, sin molestarse en subir la voz. Miró de reojo a su colección de esposas. ¡Qué privilegio, ¡Qué jodido honor! Y empezó a bajar los peldaños. Paso a paso. Ignorando olímpicamente el teatro patético que Emilia montaba detrás. ¡Qué ruidosa! ¡Qué predecible! ¡Qué insufrible! Caminó recto, y se paró frente a la rubia. Esa rubia que en otra vida había decidido morirse sola, sin siquiera consultarlo. ¡Qué considerada! ¡Qué eficiente! ¡Qué puta madre! No le dedicó una mirada. No la necesitaba. Sabía que lo único que iba a encontrar eran ojos llenos de veneno y miedo. ¿Para qué mirarla? Ya sabía que no lo iba a perdonar. Y sinceramente, ¿quién coño pidió perdón? Pasó el brazo por su cintura con una suavidad tan falsa que daba risa. Como si no tuviera la fuerza suficiente para partirla en pedazos con un parpadeo mal calculado. ¡Qué tierna ironía! ¡Qué jodida ironía! «Vienes conmigo, rubia», le susurró, con una cortesía tan absurda que casi sonaba a burla académica. «Y ahora sé buena niña y elige otra. Número par, ¿sí? Para que al menos esta tragedia tenga un mínimo de simetría». Como si la lógica matemática pudiera darle sentido a una escena sacada del infierno. La rubia no respondió. No al principio. Solo tembló. Su cuerpo entero se tensó como si esperara un impacto, un golpe, un final. Y no era para menos. Esos brazos no abrazaban, marcaban sentencia. Sabía lo que pasaba si lo desafiaba. Lo sabían todas. No era una amenaza. Era estadística. Tragó saliva. Los ojos recorrieron, frenéticos, esa galería de espectros con forma de mujer. Todas igual de arruinadas. Todas igual de condenadas. El 46, susurró, como si nombrar un número la fuera a salvar del resto de la ecuación. Su vagulus resopló. Una mezcla entre carcajada abortada y suspiro existencial. Entre ganas de reír y el impulso dulce de meterse un tiro. Por fortuna, no tenía balas. Solo tiempo. Y el puto tiempo, como siempre, es más cruel. La 40 y qué. Murmuró con un gruñido seco, apenas controlado. ¿Cómo demonios esperan que reconozca a alguien por malditos números? ¿Qué era este tipo, un contador con fetiches raros? Tan mal de la cabeza estaba el cabrón en el que terminé metido.
Entonces, una voz monocorde y patética se filtró por detrás, tan vacía que ni un alma en pena tendría tanta resignación. Yo, Regulus-sama. Soy yo, la número 46. Subagulus se giró, resignado, como quien espera encontrarse con otra porquería. Y lo logró. Era una chica de cabello morado, con un corte que ofendía a la geometría, a la moda y al sentido común. Un maldito hongo. Un champiñón humano. Algo dentro de él se rompió aún más, y eso que ya estaba hecho de escombros. ¿En serio? ¿Ese corte es real? ¿Esto es una broma? Dime la verdad, ¿Bowser era tu estilista o te peinó un enemigo personal? Nada, ni una sonrisa, ni un pestañeo. Solo esos ojos clavados en él, llenos de una muerte lenta y odio barato. Suspiró con el dramatismo de quien ya no tiene fuerza para fingir interés. Da igual, ven acá, champiñón. Anda, que la vida es absurda y me niego a pelearme con un corte de cabello. Ella obedeció sin más, como si acercarse al hombre que acababa de fracturar una pierna a sangre fría fuera una caminata de domingo. Y al verla de cerca, bueno. No era fea. Lo que hacía aún peor el corte. Un desperdicio, honestamente. La tomó por la cintura con su brazo libre. Con una suavidad absurda, como si temiera que su contacto la deshiciera. Y así, con ambas a los lados, una rubia con cara de trauma anticipado y una morada con alma de planta carnívora, comenzó a caminar hacia la salida. Ellas temblaban, confundidas, atrapadas en ese agarre blando y ridículamente gentil. Como si no supieran si iban rumbo al fin o a una cita doble. Entonces habló, por fin. Nos vamos, anunció, sin soltar a sus nuevas y flamantes compañeras de vida. No tengo idea a dónde, honestamente. Tal vez terminemos en una cueva o en una casa con goteras. Les prometo una existencia relativamente estable. Con hijos, gatos, o con plantas, o con lo que sea que se les antoje criar. Les prometo estabilidad emocional, incluso terapia de grupo si hace falta, lo que sea con tal de que mi salud mental no termine de reventar. Seis hizo una pausa, y apuntó con la barbilla al resto. Y el resto de ustedes, bueno, pueden considerarse libres. O pueden irse directamente al infierno, lo que más les acomode. Incluida la semielfa berrinchuda que sigue lloriqueando en el piso como si ese show deprimente fuera a resucitarle la pierna, soltó con desgana, volviéndose un poco hacia las dos chicas que aún sostenía. Ahora, ¿podrían decirme sus nombres, por favor? Juro que no les haré daño, añadió en tono suave, casi paternal, como si fueran niñas perdidas en un supermercado y él un guardia con pésima reputación. Aún así, ellas se retorcían levemente en su agarre, eso sí, pero seguían calladas, con miedo. Emilia, se arrastró suavemente y alzó la cabeza con el rostro desencajado por el dolor, la rabia. «Detente», murmuró, y él obviamente no lo hizo. Ella lo miró con puro odio. Y levantó la mano. No era un gesto amable. Tal vez un hechizo. Tal vez una advertencia. Tal vez una última dignidad. Pero no podía. Las dos chicas atrapadas en el agarre de ese monstruo la frenaban. No directamente, pero sí con su presencia. Si lanzaba algo, podía dañarlas. Y ella no era así. Emilia jamás lastimaría a alguien inocente. Esa era su maldita cruz. Y Subagulus lo sabía. Claro que lo sabía. Por eso sonrió un segundo. Solo un segundo. Las chicas que seguían bajo su brazo intercambiaron una mirada. Esa clase de mirada entre rehenes que comparten el mismo síndrome de Estocolmo mal digerido. Había miedo. Pero también una pizca retorcida de esperanza. Seguían calladas, tal vez convencidas de que esto era una prueba más. Al final, la rubia, tan harta como muerta en vida, decidió romper el silencio. Total, ¿qué más daba? Si la mataban, tampoco era la peor opción del menú. Así de bien iban las cosas. Silpi, fue apenas un susurro, más un acto reflejo que una declaración. Cerró los ojos al instante, como si eso pudiera frenar lo inevitable, como si ignorar el golpe fuese suficiente para que no duela. Pero Subagulus solo suspiró suavemente y le dio una palmadita en la cabeza. Un gesto absurdo, casi amable. Silpi, lindo nombre, comentó, con voz neutra, indiferente pero no cruel.
Luego giró hacia la otra chica, la del cabello que desafiaba toda lógica estética. ¿Y tú, cabello de champiñón? ¿Tienes algún nombre o debo llamarte Toadette? La chica lo miró fijamente. Su expresión no cambió mucho, apenas se suavizó un poco en señal de resignación. Itel, dijo. Sin emociones. Sin fuerza. Solo eso. Subagulus asintió. No burlón. No amable. Solo asintió, como quien guarda un nombre para usarlo más tarde, o para no olvidarlo cuando todo explote. Bien, Itel. Lindo nombre también, aunque un poco irónico considerando el corte. ¿Bowser te puso también el nombre? Ella apretó los labios, no respondió, pero él tampoco esperaba respuesta alguna. Bueno, ¿en qué estaba? Murmuró mientras caminaba, con Silpy y Tel colgando de sus brazos como si fueran parte del equipaje emocional. Ah, sí. Silpy y Tel, que nos íbamos. Porque ya no quiero quedarme aquí. Me hartí. Y todo esto sinceramente me supera. Hablaba como si escaparse de un infierno personal fuese algo que se hacía después del almuerzo. Ellas no respondían. Lo miraban, o al menos intentaban, porque había algo en su tono que empezaba a hacer ruido en la narrativa que tenían de él. Un monstruo no debía sonar así. No con voz gastada. No con ese matiz ahogado. Y sí, quería venganza, ¿saben? Una venganza gloriosa, continuó, sin girar la cabeza, más para sí que para ellas. De esas bien sangrientas. Muy creativa. Muy terapéutica. Con gritos, con cuerpos retorciéndose, con aplausos internos y esa satisfacción visceral que solo te da al ver al mundo arder. Silencio. Solo sus pasos sobre la piedra rota. Luego, el cambio. Pero como dice el dicho, se detuvo un segundo, como si la frase tuviera peso, como si realmente la hubiera masticado muchas veces en su cabeza. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. 3. Lo soltó con una gravedad absurda, como si estuviera citando una revelación espiritual escrita con sangre sobre una piedra sagrada. Y aún así, sonaba real. Demasiado real. El eco del vacío en sus palabras se quedaba vibrando. Sabías palabras. Muy sabías, de hecho, repitió, casi riendo, casi llorando. Un tono híbrido. Roto. Muerto por dentro pero con gracia. No es que tenga miedo. No, bueno, tal vez un poco. Un poquito, sí. Vi el futuro, damas. Y les juro que es una completa mierda. No hay salvación para ninguna de ustedes. Ni para mí. Su voz se hizo más baja. Más quebrada. No por emoción, sino por agotamiento existencial. Esa versión femenina mía, esa maldita, esa criatura trastornada, lunática, lesbiana obsesiva, probablemente yandere, que camina como si el universo entero le debiera una explicación, con el maldito caballero de mierda babeando detrás suyo como un perro leal, es el fin de todo. Esa cosa me da miedo. De verdad. No puedo competir con eso. Está ida. Completamente jodida. No hay lógica, no hay límites, no hay piedad. Solo, locura. 3. Trato de tragar saliva. Más por costumbre que por necesidad. Y, duele, ¿saben? Duele de una forma tan jodidamente insoportable. Y no lo dijo. No llegó. Todo, absolutamente todo, se volvió negro. Negro como tragar tinta. Negro como cerrar los ojos bajo el agua y no subir nunca. Negro sin fin ni fondo ni salida. Y ahí, en ese abismo seco, empezó a escucharse. Te amo, una voz. Pero no una voz de verdad. No de carne ni de garganta. Algo más suave. Más sucio. Como una promesa estancada que no te deja respirar. Se arrastraba dentro de su cabeza, de su pecho, de su piel, como si hubiera estado allí desde el principio. Te amo, y no era un amor humano. No era ternura. Era otra cosa. Una fijación mórbida. Un eco repetido por una boca que nunca aprendió a callar. Cada palabra se le filtraba en la sangre, como si su cuerpo no pudiera distinguir entre afecto y amenaza. ¿Qué mierda era eso? ¿Quién demonios hablaba así? ¿Quién tenía los huevos de romper ese momento perfecto de huida cobarde, justo cuando por una vez pensaba decir algo honesto? Porque eso era.
Era la única verdad del día. Y no la pudo terminar. Entonces lo sintió. No con el cuerpo. No como dolor. No como un golpe o un escalofrío. Lo sintió en su centro. En lo que quedaba de él. Algo lo estaba tocando. No. Explorando. Frío. Intangible. Como un dedo hecho de niebla cortante. No acariciaba. No empujaba. No desgarraba. Violaba. Su corazón. Así de claro. Así de específico. Como una mano invisible metida hasta el fondo. Sin permiso. Sin ternura. Palpando cada grieta, cada miedo, cada rincón donde había intentado esconderse de sí mismo. Y lo peor era que no podía moverse. No podía cerrar los ojos. Porque ya estaban cerrados. No podía gritar. Porque ya no tenía garganta. Solo quedaba eso. La voz. El tacto. Y el negro, que lo tragaba como si nunca hubiese existido. Y entonces, otra voz. Otra. Porque claro, una ya era poco. Pero esta no era dulce, posesiva ni susurrante. Era veneno hirviendo en una tetera rota. Tú te atreves. ¿Cómo te atreves, bruja degenerada, a tocar mi perfecta y sagrada existencia sin mi consentimiento explícito? El chillido desgarró la oscuridad como si hubiera abierto una puerta que nadie pidió abrir. Esto es una violación. Una grotesca, vil y desvergonzada violación de mis derechos fundamentales, mis derechos humanos esenciales, mis derechos divinos naturales. Subagulus sintió un temblor en su interior. No uno físico. Uno más bajo. Como si su alma se diera la vuelta y quisiera vomitar. ¿Sabes siquiera quién soy? Seguí escupiendo esa voz con aire de catedral incendiada. Yo soy Regulus Corneas. Mi cuerpo impecable, mi vida intachable, mi alma absolutamente inviolable, son patrimonio de la perfección. Protegidos por leyes universales, cósmicas y legales. Y tú, maldita bruja enferma obsesionada con el drama, los has profanado todos. Subagulus solo podía parpadear. Era todo lo que le quedaba. Porque las manos que lo habían estado tocando, las sintió retroceder. Como si también hubieran tenido suficiente. Como si incluso ella, esa presencia sin forma ni rostro, hubiera dicho ya basta, qué puto asco. Pero esa maldita voz seguía. Y ahora, encima, me metes en la mente de este parásito deprimido, ignorante y llorón. Subagulus. ¿Qué clase de nombre es ese? Combinaste tu mierda de nombre con el mío. Es una broma. Me estás humillando, maldito despojo. ¿Crees que puedes manchar mi identidad perfecta así nada más? Esto es una agresión, una herejía, un insulto a toda la creación. Las paredes de la conciencia se sacudieron. Subagulus ya no sabía si estaba vivo, dormido o muerto de vergüenza ajena. Ni siquiera podía defenderse. ¿Para qué? Si todo lo que decía Regulus era un vómito constante de autoidolatría insultada. Y todo esto, obviamente, es culpa tuya, Satella. El nombre lo escupió con un odio tan profundo que el mismo vacío se encogió. Maldito ser asqueroso y obsesivo. ¿Cómo osas amar a alguien tan miserable como Subaru Natsuki? ¿Cómo? ¿Dónde está la lógica, el sentido común, la decencia? Exijo justicia, exijo reparación, exijo un nuevo universo donde esto jamás haya ocurrido. El eco de su propia voz se repetía en círculos. Cada palabra parecía retorcerse en el aire como si ni el universo quisiera sostenerla. ¿Acaso no te das cuenta de lo humilde y bondadoso que he sido al permitir que esta mierda ambulante use mi cuerpo perfecto, mi vida privilegiada, mis esposas numeradas, para satisfacer sus ridículos caprichos humanos? Me han traicionado. Mis esposas numeradas, mis tesoros, ahora me son infieles. Y todo por tu culpa, parásito infecto. Tocaste sus manos, sus cuerpos, sus corazones, como si fueran tuyas. Las mataste. Las usaste. Las ensuciaste con tu presencia insignificante. Subagulus no dijo nada. Ni podía decir algo, maldita sea. Realmente quiere morir otra vez. Infiel. 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 Rugía Regulus, devuélveme mi pureza, Subaru. Tu existencia me contamina. Tus lágrimas me ensucian. Tus sentimientos me dan asco.
Tu depresión y tu autoestima inexistente me están contaminando. Tu existencia me hace sentir sucio, inseguro y menos perfecto de lo que realmente soy, y eso es imperdonable. Tu miseria humana me da asco y me pone emocionalmente enfermo. Devuélveme mi dignidad, mi orgullo, y mi existencia perfecta ahora mismo, Subaru Natsuki, pedazo de basura emocional. No te das cuenta de lo humilde que he sido al dejarte habitar mi gloriosa y divina perfección, maldito parásito sin identidad propia. 6. Hubo un silencio. Casi. Y realmente quería arrancarse la cara. O que la bruja lo hiciera. Me siento violado. ¿Lo escuchas? Violado. ¿Quién va a devolverme mi pureza? ¿Tienes idea de la paciencia, de la bondad que he tenido al permitir que este despojo lamentable use mi rostro, respire mi aire, toque a mis esposas y arruine con su existencia cada esquina de mi propia creación? Responde Satella. He sido un modelo de tolerancia. He soportado tu presencia con una humildad digna de un santo. Y encima, lo más indignante, lo absurdamente inaceptable, es que hay otra versión igual de miserable que ha estado pisoteando mis derechos, descomponiendo este mundo que yo, en mi infinita paciencia, he mantenido perfecto. Y me juego lo que sea a que esa imitación es igual de triste y monótona que tú, un ser desafortunado que ni siquiera logra ser interesante. Y explícame con qué cara aceptas que esa cosa tiene un poder como ese don absurdo e inmundo de regresar de la muerte. ¿Qué clase de justicia es esa, ¿Cómo se explica que exista algo tan roto, tan injusto, y encima tenga el descaro de usarlo? Y lo peor, lo más inaceptable, es que te dejaste matar. Te mató ella. Te mató esa niña inestable, esa lunática que necesita más ayuda que tú. Una niña. Una puta niña te destrozó, y tú, pedazo de escoria con forma humana, no hiciste nada. Tú, que no eres más que un recluso social incapaz de enfrentarse ni a su propia sombra, terminaste siendo golpeado, humillado y destruido por ella. 9. Y seguía. Dioses. Seguía uno, basura inútil. Hiciste que me matara esa perra. Esa psicópata. Me hiciste ver como un debilucho. Un debilucho. Me hiciste ver como un débil. Tú, que no puedes ni con tu reflejo, dejaste que esa perra te matara. Y lo peor era que tenía razón. Me mató a mí. A mí, que he vivido más de 100 años de pura perfección y carisma. A mí, que nunca he sudado, nunca he llorado, nunca he tenido una maldita arruga. Quiero mis derechos. Mi compensación. Mi cuerpo inmaculado. Ahora. Porque no merezco esta humillación. Y sí. Lloró. Por dentro. Por fuera. En todas las dimensiones posibles. Quiero una muerte digna. Quiero mi funeral épico. Quiero mi panteón de dioses con esposas llorándome desde la eternidad. Y lo quiero ahora. ¡Ya! Subaculus, quieto. El mundo, inmóvil. La bruja, quién sabe. Tal vez incluso ella estaba igual de abrumada. Y el grito final rebotó dentro de su cráneo como una granada de ego. Quiero mis derechos humanos. Pero ya. Ya. Subaculus quiso vomitar. Y no era un pensamiento metafórico. Literalmente quería echar hasta los recuerdos. No pudo, claro. No tenía estómago. Pero si lo tuviera, estaría en el suelo ya, escurriendo bilis sobre la nada. Ese era él, ¿no? Sí. Ese maldito. El cabrón en el que había reencarnado. El nombre susurrado como amenaza entre los vivos. Regulus fucking Corneas. Y con razón todos allá afuera se orinan del miedo. Así que esto era lo que pasaba cuando el poder caía en las manos de un idiota con delirios de pureza. El deseo de ser alguien. De ser especial. De tener el control. Esa alma retorcida que seguía dando vueltas por ahí, lo habían convertido en eso. Lo habían influenciado hasta convertirlo en una basura, transformarlo en una abominación con ego hipertrofiado y voz de predicador frustrado. Y en una cosa que mata por el simple hecho de existir, en un demonio. 2. Y lo peor, hace unas horas, el verdadero él solo quería ramen. Un maldito ramen de microondas. Papas baratas. Videojuegos hasta las 3 de la mañana. Eso era todo. Eso era vida. La voz seguía. De todos lados.
Gruñidos, chillidos, exigencias de justicia cósmica y frases como mi pureza espiritual y compensación emocional inmediata, como si alguien en el universo estuviera tomando nota de su berrinche con un portapapeles divino. Subagulus solo podía mover los ojos. Eso era todo lo que le quedaba. Un par de globos oculares tratando de encontrar sentido en una oscuridad que no respetaba ninguna ley física. Y ahí, a la izquierda, un orbe. Blanco, diminuto, como una canica que se cree importante. Y, por alguna razón, insufriblemente pretencioso. Flotando como un absceso suspendido en la oscuridad nauseabunda de lo que fuera este espacio hecho de sombras y restos de conciencia. No necesitaba demasiadas neuronas funcionales para entender lo obvio. Ese orbe era Regulus Corneas. En toda su gloria. En toda su absurda, chillona, prepotente y miserable gloria. El alma pura. La fuente original. El ego compactado en una bolita blanca del tamaño de una canica con complejo de Dios. Y justo cuando pensó que ya no podía ir peor, lo imposible, siempre llega. ¿Terminaste ya, basura? Una voz distinta. Femenina, pero con una obsesión tan pegajosa que solo podía ser obra de alguien jodidamente loco. Entró en la escena como una puñalada helada, cortando el aire con pura desesperación desbordada. Estaba justo detrás de él, y su tono era la definición de delirio, y joder, es la misma que le dijo te amo. Tú no eres él, no eres mi amor. No eres mi todo. Yo lo traje. Yo quería al hombre. Hombre, hombre, hombre. Pero ahora hay dos. No puede. No puede. No puede haber dos. Aún la amo a ella, pero también lo amo a él, pero él no es ella, pero tú tampoco eres él. No, no, no. Necesitaba un recipiente. Tú no debiste existir, corrompes a mi amor. Muérete. Él es mi todo. ¿Qué mierda está diciendo esta enferma? Subagulus no entendía nada. ¿Quién era esa? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién diablos era ella? Él. ¿Qué clase de telenovela demencial se había colado en su cabeza? El orbe, el auténtico, el original, el incorruptible Regulus, vibró en el aire con un desprecio casi elegante, como un noble ofendido porque le sirvieron sopa en plato hondo. Y ahí venía. Una mano. Morada, fea y demasiado larga para ser real. La bruja. Tenía que ser ella. La que lo tocó antes. Esa misma presencia asquerosa. Ahora iba directo al orbe, que reaccionó como una criatura engreída. Giró sobre sí mismo con gracia casi juguetona, esquivando con ese aire de a mí nadie me toca sin cita previa. Y entonces, otra mano. Y otra. Y otra. Docenas. No venían de ella. No del todo. No de un solo lugar. Salían de la oscuridad misma. Se arrastraban como extremidades huérfanas, lentas pero decididas. Y todas querían lo mismo. Tocar el orbe. Tocar a Regulus. Tocarlo, atraparlo, apretarlo. Subagulus no podía mirar bien. No podía girar. Pero las veía. Las manos. Dios santo. Eran igualitas. Igualitas a las de Fembaru. No. No, 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 no. Esas uñas. Esos dedos largos. Esa forma de moverse, de cerrar. De jalar. Como cuando lo torturó. Cuando lo desgarró. Cuando jugó con él como si fuera un maldito muñeco humano que no sentía. Y ahora estaban aquí. Otra vez. Pero no eran dos. No eran dos. Eran muchas. Docenas. Queriendo tocar al orbe travieso. Y ahora estaban de vuelta. Pero no iban por él. Pero no podía dejar de temblar. Porque el cuerpo recordaba. Porque el alma no olvida. Porque verlas moverse otra vez fue suficiente. Suficiente para que todo dentro de él gritara sin sonido. No. No, 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 le tembló el alma, si es que eso podía temblar. Me quiero ir. Me quiero ir, 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 pero no había salida. No había botón de pausa. No había menú de opciones. Solo voces. Manos. Y el maldito orbe bastardamente feliz. Ni todo. El orbe casi suspiró de puro asco, esquivando las manos como quien baila entre idiotas. No tienes la menor idea de lo que significa eso, bruja.
Lo que amas no es más que un reflejo, una mala copia, una parodia grotesca de mi auténtica magnificencia. Me repugnan, honestamente. Lo único que deseo es reclamar lo que me pertenece por derecho. Todo lo demás, bueno, solo una mala broma. Reclamaré lo que me corresponde, como siempre ha sido. Satella, deja de rebajarte. Métete en tus asuntos oscuros. Yo solo quería una vida decente con mis esposas numeradas, tan imposible era. ¿Eso está mal? ¿Acaso no tengo derecho a una existencia tranquila, pura, honesta, admirable? ¿Acaso pedir un poco de paz es tan monstruoso? Pero claro, contigo ni la paz es posible. Eres tan predecible, qué tristeza. El orbe, girando con gracia cruel, seguía esquivando las manos que lo buscaban como llenas a un trozo de carne. Pero cada vez se acercaba más y más a su báculus, que de pronto sintió un frío helado en la nuca. Él solo intentaba retroceder, salir de allí, romper el fondo mismo del infierno si hacía falta. Nada. Nada respondía. ¿Cómo coño se sale de un pozo mental hecho de odios ajenos? Oye, oye, oye. ¿Qué es esto? Farfulló, casi riendo, casi temblando, sus manos seguían aferradas a las dos chicas con las que pensaba escapar. Ahora sí viene el alma real a reclamar propiedad. Después de todo esto. Vamos, mínimo invítame un café, ¿no? Podríamos charlar de nuestras diferencias como adultos que comparten trauma. El orbe se detuvo justo frente a él, flotando apenas a centímetros de su rostro, brillando con un desprecio que resultaba insultante. Silencio, dijo, con una calma que solo podía provocar náuseas. Has manchado mi nombre. Deshonraste mi santuario. Usaste mi voz para tus lloriqueos y tus farsas baratas. Caminaste en mi vida como un huésped grosero. No tienes ni el mínimo respeto por el escenario. Todo lo hiciste con torpeza. Y encima te atreves a llamarlo estilo. Tocaste lo que nunca podrías comprender, sufriste con mi voz, es casi trágico, si no fuera tan patético. Su báculus apretó los dientes. Patético. Patético. Yo reviví tu nombre, desgraciado. Yo le puse estilo. Drama. Un carisma que tú jamás tuviste. Yo lloré, yo actué, yo maté a la maldita semielfa, ¿y tú? ¿Dónde estabas tú, girando en tu burbuja como imbécil mientras yo me pudría? El orbe vibró. De rabia, de arrogancia, de puro desprecio. Otro brazo de sombra intentó agarrarlo. El puto espectáculo seguía. Por el amor a todo. Bruja, atrápalo. Haz algo. Su báculus gritó, desesperado, pero el orbe, si pudiera sonreír, lo habría hecho con esa superioridad insultante. No tengo que justificar mi existencia. A diferencia de ti, yo soy el auténtico. El principio y el final de este dogma de amor. Y vengo a tomar lo que me pertenece. La bruja chilló. No. No te atrevas. La voz de la bruja se quebró en 1000 emociones al mismo tiempo. Súplica, odio, desesperación, ternura enferma. No te metas en él. Es mío. Mío, 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 mío. Demasiado tarde. El orbe atravesó el pecho de su báculus. Un destello. Un zumbido helado. Ni siquiera dolió, solo sintió que lo llenaba una niebla eléctrica, un juicio absoluto. Invadido sin resistencia, como si siempre hubiera sido suyo. Y entonces, todo empezó a doblarse. Sal de él. Aulló la bruja, pero la voz de Regulus ya sonaba desde adentro, calmada, cruel, esa dulzura falsa de quien goza sentenciando. El espectáculo terminó. Ya no hay espacio para farsantes. El mundo giró otra vez, y por fin, cada monstruo ocupaba su sitio en el infierno. 3 Reinhard Van Astrea era amado por el mundo. Por la tierra misma, por el cielo, por el sol, por la luna, por cada hoja que caía a su paso. La gente lo veneraba. Lo seguía. Lo necesitaba. Pero, ¿de qué sirve ser amado por el mundo, si el corazón solo anhela el amor de quien no puede ver lo evidente? Sí, porque incluso alguien así, también puede enamorarse. El héroe, el caballero perfecto, el santo venerado, estaba enamorado. No de la justicia, ni de la gloria. De una chica. Una sola, irreemplazable.
Lo sabía sin necesidad de palabras, lo entendía mientras la sostenía con delicadeza, sentados en el borde de una fuente vacía en medio de la ciudad silenciosa, no era capaz de moverse ni de pensar en partir hacia la batalla y dejarla allí sola. No mientras ella durmiera así, rendida, herida por un dolor que no comprendía. 10 minutos habían pasado desde que cayó en sus brazos. Reinhard lo había contado. 10 exactos. Y aún así le parecieron eternos. Y él, paciente como solo sabía hacerlo, seguía allí, observando su rostro sereno, preocupado. Reinhard sabía que algo pasaba con ella, no necesitaba ninguna bendición para darse cuenta de que esa chica sufría, cargaba con una habilidad incomprensible, una especie de maldición que le permitía atisbar el futuro, aunque cada vez que lo hacía, parecía dejarle marcas, grietas invisibles y un dolor inexplicable. El caballero no comprendía mucho, pero sí sabía una cosa. Aquello la hacía sufrir. ¿Qué era? No lo sabía. Y eso lo inquietaba. ¿Eh? Reinhard. Musitó ella, frotándose los ojos con gesto infantil. Al caballero le pareció tan adorable que, por un instante, sintió como el rubor subía sus mejillas. Casi suspiró de puro gozo, pero no tuvo tiempo de más. Ella se incorporó con tal velocidad que su regazo quedó vacío y él tuvo que contener un pequeño pinchazo en el pecho. «Reinhard», exclamó Subaru, su voz encadenada a la urgencia. «¿Cuánto tiempo?» 10 minutos, respondió él con ternura, aunque una media sonrisa asomó. «Te has levantado muy rápido». Pero eso solo pareció empeorar las cosas. Ella llevó ambas manos a su cabello, tirando de él con desesperación, negando en silencio. «Otra vez no, por favor, otra vez no, cárgame. Corre, vuela, desaparece si es necesario, pero rápido». Gritó de pronto, la desesperación escalando sin frenos. «Si lo que pienso está pasando, si ese monstruo, no puede ser. Yo lo torturé. Lo torturé, Reinhard. Él va a matarla. Va a matarla». Y, sin más fuerzas, Fenbaru cayó al suelo de rodillas, incapaz de contener las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. Otra vez no, repitió con voz quebrada, sumergiéndose en un llanto silencioso, ahogado en culpa. Reinhard se inclinó con cuidado, apoyando una rodilla en el suelo frente a ella, sin tocarla. Mantenía cierta distancia, como si temiera que un roce más fuera suficiente para romperla del todo. Había ternura en sus ojos, sí, pero también una impotencia muda que lo corroía desde dentro. «Subaru, ¿qué está pasando?», preguntó con suavidad, con esa voz templada que parecía no estar hecha para momentos de desesperación. «No entiendo. ¿A quién le hizo qué?». Ella no respondió. Todavía permanecía de rodillas, con ambas manos aferradas a su cabeza, los dedos hundiéndose en su cabello como si al apretar pudiera exprimir los recuerdos y deshacerse del horror que había visto. Su cuerpo entero temblaba violentamente, no por frío, sino por pura impotencia, desesperación y miedo, un miedo tan absoluto que las palabras no podían alcanzarlo. «Regulus», susurró al fin, con una voz tan rota que dolía. «Llegamos tarde, otra vez». La frase colgó en el aire. Y entonces, como si el universo decidiera confirmarlo sin compasión, se oyó una explosión a lo lejos. Un rugido seco, distante, apenas amortiguado por el silencio de la ciudad vacía. A casi 2 kilómetros, más allá del laberinto de tejados y sombras, una nube densa se elevó al cielo, expandiéndose con lentitud asfixiante. Y en medio de ese humo, la maldita iglesia salió volando entera. No fue un derrumbe. No fue un incendio. La estructura entera fue lanzada como un proyectil, fragmentándose en bloques de piedra y acero que giraban como escombros bendecidos por el infierno. Fenbaru levantó la vista justo a tiempo para verlo. Reinhard desapareció de su lado como un destello. No corrió. Voló. Una línea roja cruzando el horizonte, directo hacia el epicentro del desastre. Pero no fue él quien llegó primero. Porque algo se acercaba. Hacia ella. Sí, algo venía. Del cielo se precipitó una figura, como si el propio universo lo vomitara. La velocidad de su descenso rasgó el aire, y cuando impactó contra el concreto justo frente a Fenbaru, el suelo explotó. No solo se quebró, estalló.
Fragmentos del pavimento salieron disparados en todas direcciones como metralla. Las baldosas fueron pulverizadas por la fuerza del aterrizaje. Una onda de choque barró el entorno, y el impacto lanzó a Fenbaru hacia atrás, arrastrándola varios metros sobre el suelo con violencia. Su espalda golpeó el piso con un sonido seco, el aliento escapándosele de los pulmones. Tosió. Jadeó. El polvo se mezcló con sus lágrimas. Y entonces lo vio. En el centro del cráter humeante. De pie. Ileso. Impecable. Regulus Corneas. Mirándola. Tú. Miserable criatura. La voz de él vibró con indignación. ¿Sabes siquiera lo profundamente humillado que me siento en este preciso momento? Puedes imaginar, aunque sea vagamente, lo cruel, lo malditamente cruel que has sido conmigo al arrastrarme hasta este punto tan deplorable. Me violaron. Ultrajaron mi sagrada dignidad. Y todo por tu culpa, maldita entrometida. Fenbaru intentó levantarse, pero sus brazos temblaban demasiado para sostenerla. Cayó de nuevo, arrodillada, derrotada. Sus ojos apenas podían enfocar, vidriosos por las lágrimas que no dejaban de brotar. Aún así, alzó la vista hacia él, con la mirada más rota que podía ofrecer. «La mataste otra vez, ¿no es así?» Su voz sonó tan frágil como cristal al borde del colapso. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué sigues repitiendo lo que ya sabes que va a pasar? ¿Acaso no eras yo? Aquellas palabras no hicieron más que avivar el fuego que ya ardía en los ojos dorados de Regulus. Su expresión pasó rápidamente de indignada a repulsiva, como si acabara de probar algo asqueroso. Dio un paso hacia ella, aplastando con firmeza los fragmentos del suelo destrozado bajo sus pies. Tú. La risa que soltó fue breve, seca y venenosa. ¿Cómo te atreves a compararme con ese ser patético y nauseabundo? ¿Cómo puedes siquiera sugerir semejante blasfemia? Ese miserable me robó todo. Me ultrajó. Asesinó a mis esposas. ¿Acaso entiendes la gravedad de eso? Me vi obligado a acabar con la vida de esas dos mujeres indignas e infieles, la número 46 y la 184. Yo, que las traté con la máxima benevolencia y respeto, fui traicionado de la manera más ruin posible. Fenbaru estaba confundida, perdida, sin entender qué demonios decía o por qué. ¿De qué hablaba este monstruo? ¿Qué número? ¿Qué esposas? Su mente intentaba encajar las piezas, pero todo encajaba mal, todo estaba mal desde el principio. Entonces, me mentiste. Susurró, temblando. No eres Subaru Natsuki. El rostro de Regulus se distorsionó en una mueca que combinaba repulsión, furia y algo parecido al miedo visceral. No lo menciones. Ni siquiera pronuncies ese nombre en mi presencia. Lo odio. Lo odio con cada fibra de mi perfecta y absoluta existencia. Estalló Regulus, con una indignación que rozaba lo teatral. Ese miserable, ese inútil, ese gusano me despojó de mis derechos más fundamentales. Él y tú. Ambos me mataron. Y ahora tienes el descaro de pedirme explicaciones. Te lo devolveré multiplicado por 1000. Voy a hacerte sufrir una y otra vez hasta que aprendas tu lugar. Hasta que aprendas a no interferir en mi vida pacífica, en mi existencia ideal junto a mis esposas. Es tan difícil de comprender. Solo deseo una vida normal, feliz y ordenada junto a mis amadas esposas. Hizo una pausa, recuperando apenas el aliento, antes de retomar con una sonrisa torcida, casi amable en su absoluto desprecio. Y sí, por supuesto que esto también aplica para tu patética y sobrevalorada semielfa. La maté, la borré, la eliminé como si jamás hubiera existido. Y qué ironía, ¿no? Sé perfectamente que volverá. Lo hará porque tú sigues insistiendo en este ciclo ridículo, esta grotesca parodia del amor. Pero la solución es simple, mi querida entrometida, añadió, recuperando lentamente su calma falsa, con la suavidad siniestra de un verdugo paciente. Solo tengo que matarte una y otra vez hasta que aprendas a no volver. Ella intentó hablar, intentó decir algo coherente, pero las palabras ya no existían. ¿Qué era él? ¿Qué significaba esto? Todo lo que sabía, todo lo que había comprendido alguna vez estaba roto, hecho pedazos en su cabeza.
Su mente no encontraba lógica alguna en el horror que se desplegaba frente a ella. Fenvaru odiaba todo en ese instante, absolutamente todo. Odiaba respirar, odiaba existir, odiaba cada segundo de este ciclo maldito y cruel. Ya no tenía control. Ya no tenía certezas. Porque ese monstruo, Regulus recordaba. Lo recordaba todo. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de su maldita aventura. No, imposible, imposible. Y aún así, recordaba lo suficiente. Lo suficiente como para que esto se convirtiera en un infierno sin salida. Si ella lo mataba, él regresaba. Si él la mataba, ella volvía. Un ciclo interminable de tortura recíproca, una batalla donde nadie podría ganar jamás. ¿Le hiciste algo, no? A Subaru Natsuki, susurró con voz rota, y solo decir ese nombre fue suficiente para que Regulus explotara en furia. En un parpadeo, algo ocurrió. Algo rápido, terrible. El cuerpo de Fenvaru se sacudió bruscamente, y luego un dolor insoportable explotó en ella. Miró hacia abajo, al suelo donde debía estar su pierna, y solo encontró un charco de sangre creciente, viscoso, brillante bajo la luz pálida de esa noche desolada. Gritó. Gritó con desesperación, con agonía pura. El dolor Nico, con lágrimas ardientes que caían por sus mejillas. Yo regresé. Regresé al pasado cuando te asesiné. Entonces tú eres Subaru Natsuki. Tienes que serlo. Sateya. Sateya, ayúdame. Y como si el nombre hubiese abierto una grieta en la realidad misma, ella apareció. Sombras negras, frías, pesadas como tinta líquida, comenzaron a fluir desde todas direcciones. Salían del suelo, brotaban de las paredes, devoraban todo a su paso. Sateya, la bruja de los celos, se manifestaba en medio de una tormenta de oscuridad absoluta. Regulus frunció el ceño, observando el espectáculo con repulsión evidente. No con miedo, no con duda, sino con esa molestia absoluta que siente un dios frente a sus criaturas insubordinadas. Malditos, malditos sean todos ustedes, usurpadores de derechos, criminales contra mi existencia perfecta, murmuró, tenso, con desprecio contenido. La mataré. La mataré. Fue ella quien metió a ese inútil de Subaru Natsuki dentro de mí. Esto es imperdonable. Y sin esperar más, sin ningún tipo de cautela o consideración, Regulus se impulsó hacia adelante, literalmente volando en dirección a la masa infinita de sombras vivientes. Su figura era una flecha de odio, de orgullo herido y dignidad quebrada, apuntando directo hacia el corazón mismo de Sateya, decidido a recuperar el control absoluto de su realidad sagrada. La batalla, al parecer, apenas comenzaba. Reinar no podía creer lo que estaba viendo. Cuando aterrizó en lo que quedaba de la iglesia, el caos lo recibió en silencio. Emilia yacía partida en dos, su cuerpo delicado reducido a una imagen grotesca. Cerca de ella, dos mujeres más estaban aplastadas desde la cintura, con sus rostros eternamente atrapados en una expresión de horror. A su alrededor, un mar de esposas permanecían inmóviles, de pie, con los ojos vacíos, respirando pero ya muertas por dentro. Antes de poder siquiera procesar el horror o formular una pregunta, algo más urgente atravesó sus sentidos. Algo oscuro, helado. Algo que le robó la atención como un cuchillo atravesando la calma. Eso, no puede ser, murmuró, girándose rápidamente hacia el lugar donde había dejado a Subaru. Sombras. Sombras vivas, negras, voraces y líquidas, emergiendo desde la fuente donde minutos antes la había sostenido en sus brazos. Sin dudarlo, Reinhardt saltó con una velocidad inhumana, tratando desesperadamente de alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Subaru había desaparecido, consumida por la oscuridad. A cambio, desde el cielo cayó una figura violenta que se estrelló contra la fuente central. El impacto fue tan feroz que el mármol estalló, enviando escombros y polvo hacia todas partes. De entre los fragmentos, Regulus Cornias se puso de pie lentamente, sacudiéndose con un gesto de fastidio elegante y arrogante, completamente intacto e impoluto. Sus ojos brillaron con ira absoluta al fijarse en la bruja, pero su mirada rápidamente cambió al notar al caballero. Tú. Maldito caballero meticulosamente entrometido.
bramó Regulus, señalando a Reynard con un dedo tembloroso de indignación muy seria. Tú asesinaste a mis queridas, preciosas, dulcísimas esposas. ¿Por qué el universo entero conspira contra mi derecho legítimo, universal, moral, ético y espiritual a ser feliz con mi harén matrimonial consensuado? ¿Por qué demonios nadie puede permitirme algo tan sencillo, tan básico como una boda tranquila con una semielfa emocionalmente disfuncional? Es demasiado pedir. Tan ofensivo resulta mi felicidad doméstica. Se llevó una mano al pecho, ofendido de manera sublime. Y ya sé perfectamente a dónde debo mandarte para que dejes de meter la espada donde no te llaman. Sonrió. Una sonrisa tan pacífica y jodidamente condescendiente que parecía sacada de una tarjeta de disculpas pasivo-agresiva. Ignoró completamente a la bruja. Porque claro, ¿qué importancia tenía una entidad cósmica capaz de devorar continentes, cuando su enemigo real era un caballero con peinado impecable y tendencia a meterse en todo? Para Regulus, el verdadero horror era que alguien cuestionara su paz hogareña. Reynard, noble y trágico, ni se molestó en registrar la existencia de Regulus. ¿Quién puede culparlo? Tenía frente a sí a la bruja de los celos, el abismo vestido de mujer, y eso era, lo indecible. Y por distraído, le salió caro. Regulus no caminó. Desfiló, como si estuviera en la pasarela de la ira divina, y en un parpadeo teatral colocó la mano alrededor del cuello de Reynard. Un gesto suave, solo que aquí el protagonista terminó con el cuello hecho papilla. Y como es obvio, Reynard murió al instante, con los ojos abiertos de par en par, la dignidad congelada en una mueca de no lo vi venir. Pero Regulus, tan magnánimo en su perfección, no se conformó con ese castigo estándar. Sostuvo al héroe por la pierna, lo levantó y, con una fuerza tan absurda que desafió la física y el sentido común, lo arrojó directo al cielo nocturno. Reynard salió volando. Pasó entre las nubes, y tal vez saludó par de aves, antes de convertirse en un puntito diminuto y desaparecer entre las estrellas, probablemente aterrizando en la luna o en la peor reunión de ángeles deprimidos. Vete y nunca vuelvas, entrometido. Gritó Regulus al cielo con júbilo teatral, riendo con absoluta euforía. Pero su risa fue aplastada literalmente segundos, cuando una gigantesca mano de sombras, invocada por la bruja, descendió desde arriba con una velocidad cegadora y lo golpeó con una fuerza titánica. El golpe fue tan brutal que el suelo tembló y la onda expansiva levantó una nube de polvo y fragmentos de hueso. Regulus fue hundido en el suelo como un insecto aplastado, el concreto resquebrajándose y cediendo bajo la presión inhumana, formando un cráter grotesco a su alrededor. Regulus rugió desde debajo de la mano, más furioso e indignado que herido, su voz resonando con una impaciencia asesina. Te odio, Satella. Regulus rugió desde debajo de la mano, más irritado que herido, te exijo, te ordeno que me liberes de este parásito llamado Subaru Natsuki que incrustaste dentro de mí. ¿No ves que aún tengo sus inútiles y molestos pensamientos en mi cabeza? Quítamelo ya. Hasta sus frases tontas se me están pegando por tu culpa. Bastó un simple gesto de su mano, ni siquiera se levantó del suelo, y la gigantesca mano morada se desvaneció, disuelta como polvo sin valor. Se levantó lentamente, y miró como cientos de manos venían directo a él. Bueno, él fue directo hacia ellas también. Atravesó el velo negro, un torbellino de sombras que intentó envolverlo y consumirlo sin éxito, como si su propia perfección actuara como un escudo impenetrable, y sujetó el rostro de la bruja directamente entre sus dedos. Sus dedos se hundieron en la carne sombría sin resistencia, como si atravesaran humo. La miró con una fascinación retorcida, casi científica, analizando cada detalle de su abominable existencia. Te pareces tanto a ella. Exactamente igual a la semielfa con la que planeaba casarme. Una burda imitación de la que iba a traer aún más orden y decencia a este mundo asqueroso. Gritó en éxtasis, como si descubriera un recuerdo olvidado. Sé buena chica, sé amable por una vez en tu patética vida, y muérete ya. Apretó con fuerza brutal, aplastando la cabeza de la bruja entre sus dedos. La carne oscura se deshizo como barro, los ojos brillantes se apagaron y una sustancia viscosa y negra goteó entre sus dedos.
El cuerpo de la bruja cayó brevemente de rodillas, decapitado, su figura de sombras colapsando como un castillo de arena, pero en apenas 2 segundos su cabeza volvió a formarse entre un torbellino de sombras negras y vivas, una burla constante a su esfuerzo. Satella abrió sus ojos brillantes con renovada furia obsesiva, una furia antigua y sin límites, completamente regenerada, completa e imparable. Regulus se apartó asqueado, mirándola con un profundo odio existencial. Oh, claro. Claro que tienes que regenerarte. Porque nunca pueden quedarse muertos y dejarme en paz. Gritó, agitando las manos con frustración teatral. En respuesta, una nueva mano gigante de sombras apareció y golpeó a Regulus con violencia suficiente para enviarlo volando al otro extremo de la ciudad. Mientras atravesaba el cielo nocturno, Regulus pudo observar debajo de sí cómo las casas laberínticas, los ríos, y las callejuelas retorcidas pasaban veloces bajo su figura intacta. Al fondo, la mancha negra que era la bruja Satella crecía imparable, extendiendo su dominio lentamente sobre toda la ciudad. Y bueno, cayó. Pero no cayó sobre concreto. No cayó sobre techos, ni estatuas, ni estructuras nobles. Cayó sobre personas. El impacto fue seco, grotesco, una masa de carne humana estallando como bolsas mal cerradas. Cuerpos reventaron al más mínimo contacto con su forma inmaculada. Las extremidades volaron, los huesos crujieron como cáscaras. Regulus se incorporó sin una sola mancha, ni siquiera polvo. El cadáver de una mujer le colgaba de un hombro, una tripa tibia, aún palpitante. TCH, asqueroso. Poca cosa. Ni para alfombra sirven. Murmuró, quitándosela con un gesto de repulsión teatral. ¡Qué falta de consideración! ¿Dónde quedó el respeto por el espacio personal? Gruñó, inspeccionando a su alrededor. Aún había vivos. Decenas. Tal vez cientos. Pero ninguno se movía. Todos se mantenían erguidos, con ojos opacos, como si algo los hubiera drenado por completo. Mirando, una enorme columna de fuego iluminaba la escena, ondeando como una bandera de locura. Regulus ladeó la cabeza con ligera curiosidad. Ah, claro. Esa loca otra vez, dijo alzando una ceja. Sirius. Siempre tan escandalosa, bueno, supongo que puedo ayudar. Al fin y al cabo, odia a la bruja, y eso me sirve. Carne de cañón con complejo de novia histérica. Adelante. Avanzó con calma dentro de la columna, el fuego apartándose con respeto, sin tocarlo. Y llegó justo a tiempo. Ahí estaba. La escena detenida en el momento justo antes del derrumbe. Una mujer rubia, exuberante hasta la ridiculez, empuñando una espada más grande que su sentido común, lista para asestar el golpe final. Frente a ella, Sirius, ese pedazo de vómito vendado, abrazando a una niña rubia, usándola de escudo con el cariño de una bomba de tiempo. Un paso más, y el desastre tendría forma. Regulus ladeó la cabeza. La niña era encantadora. Esos ojos. Esa expresión. Podría crecer bien. Si la vida no la volvía idiota. Quizá, cuando crezca podría ser la número 186, murmuró en voz baja, con un dejo de lirismo enfermizo. Poético, si uno estaba dispuesto a tolerar lo grotesco. Pero ahora no era momento para planes matrimoniales. Ahora tocaba resolver. Con estilo. Sin perder el tiempo en saludos o advertencias, Regulus cruzó el espacio en un latido. Atravesó a la espadachina como si fuera papel mojado, sin esfuerzo, sin resistencia. Un sonido blando, húmedo. El cuerpo se partió por dentro antes de que la muerte la alcanzara. Ni siquiera gritó. Cayó, ya inútil, mientras la espada se deslizaba por el suelo con el mismo patetismo que toda su vida. Regulus sonrió. Algo teatral. Algo desganado. Asquerosa. Patética. Infame, susurró, casi con dulzura. Y con la punta de su pie, empujó el cuerpo destrozado de la rubia hasta los pies de Sirius. El cadáver cayó como un paquete grotesco envuelto en derrota. Un regalo. O una burla. O ambas, en un solo acto de gracia divina. Tu pelea fue una absoluta porquería, añadió con un suspiro afectado, sin molestarse en ocultar la decepción. Quédate muerta, al menos así no estorbas.
Haz algo útil por una vez. Alzó la mirada, lenta, desganadamente, hasta posar los ojos en la mujer vendada, su compañera de secta. Tengo un encargo para ti, mi grotesca oda al desequilibrio. Sirius bajó la vista. Su respiración se quebró en espasmos. La mujer que segundos atrás estuvo a punto de acabarla yacer ahora hecha pedazos ante ella. Su respiración se volvió errática. Soltó a la niña sin pensar, el shock dominándola por completo. Pero no estaba feliz. No. Estaba furiosa. ¡Maldito! Gritó, levantando los brazos, su voz chillona rebotando en los muros. ¡Maldito bastardo estúpido! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a interferir en mi pelea? Te odio, te odio, te odio. Odio esa música. TCH. TCH. Odio esa voz. Odio tus pies, tus manos, tus uñas perfectas. Sus cadenas se agitaron como serpientes rabiosas y comenzaron a golpear los restos humeantes de la mujer que yacía en el suelo, como si al destrozar más el cadáver pudiera recuperar su orgullo. Regulus se cruzó de brazos. La miraba como quien observa a una rata retorcerse en el fuego. «¿Siempre tan teatral?», dijo, ladeando la cabeza con afectación fingida. ¿O deberíamos decir patéticamente melodramática? En fin. Arruinaste la escena final de mi propia ejecución. Muy tu estilo. ¡Qué desperdicio de histeria! Se llevó una mano al pecho, como si estuviera resignado a dirigir a idiotas. Cambio de planes, escoria empapada en patetismo, declaró, con voz mesurada, casi indulgente. Sactella está aquí. La bruja. Esa aberración pútrida que osó arruinar la impecable geometría de mi existencia perfecta. Esa a la que odias tanto, ¿no? Esa perra que vive en tu cabeza más tiempo del que tú misma pasas ahí dentro. Avanzó un paso. El aire pareció contener la respiración. Y yo, con la infinita humildad que caracteriza a mi divino ser, continuó, extendiendo los brazos como si ofreciera una epifanía, te concedo esta única, miserable y bendita oportunidad para dejar de apestar a fracaso. Ve. Caza. Grita. Rompe lo que quieras. Reviéntate contra lo que gustes. Pero lejos de mí, por favor. Tus chillidos están empezando a agrietar el mármol de mi paciencia. Literalmente. Me duele la frente. Sirius se detuvo como si la hubieran clavado al suelo. Parpadeó. Una vez. Dos. Y luego, la bruja. Murmuró, y su cuerpo entero se tensó como una cuerda vieja a punto de reventar. La bruja. Esa maldita perra celosa. Esa arruina amores de mierda. No puede estar aquí. ¿Qué hace aquí? Voy a matarla. Voy a meterle las cadenas por la garganta. Esa perra siempre irrumpiendo en mi relación con mi amado Betelgeuse. Se giró hacia él como si esperara que le crecieran alas en la espalda. Llévame. Llévame, 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 llévame. Llévame ahora. 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 Regulus se frotó el entrecejo. Dios mío. Eres una vergüenza. ¿Así como quieres que te tomen en serio? ¡Qué horror! Y pensar que estás en la misma nómina que yo. Abrió los ojos, giró el cuello y suspiró con desprecio. En fin. Haré esto sencillo para todos nosotros. Yo me sacrifico. Como siempre. Porque soy así de bondadoso. No por ti. Por mí. Para recuperar un poco de mi paz espiritual, si es que esa palabra aún tiene algún valor. Sin más, la sujetó por el cuello desde atrás, casi con delicadeza, como quien recoge a un gato terco que no entiende el mundo. Vas a ir, sí, pero volando. ¿Lista? Vamos a hacer una cuenta muy especial. 1, espera, espera, espera. ¿Qué? 3. Pero ni siquiera dijis. 3. Y la arrojó. Sirius salió volando como un proyectil de mente, chillando insultos, carcajadas y súplicas a la vez, directo hacia el mar de sombras que engullía los extremos de la ciudad. Regulus se quedó un instante de pie, cruzado de brazos, observando cómo la desquiciada se hacía cada vez más pequeña, tragada por la distancia y la sombra. ¡Qué asco! ¡Qué bochorno! Chasqueó la lengua, sin mirar a nadie. Me pregunto si a las demás esposas les parecería atractivo tener compañeras tan escandalosas. Aunque bueno, al menos se fue.
Se quedó un segundo más en silencio. Luego sonrió. Tal vez muera. Eso sería entretenido. Entonces lo oyó. Un sollozo débil, casi ridículo, rompiendo la quietud que había dejado el vómito de destrucción tras Sirius. Regulus bajó la mirada. Ah, claro. La niña. Seguía allí, encadenada, temblando como un animalito mojado, los ojos cerrados con tanta fuerza que parecía querer desaparecer. Él ladeó la cabeza y se inclinó, no como un hombre, no como un salvador, sino como un emperador observando una estatua mal esculpida. Bueno, susurró con esa voz melosa que usaba cuando hablaba con los objetos que le gustaban. Su tono era suave, casi tierno. Falso. Condescendiente. ¿Qué tenemos aquí? Una criatura pequeña, inútil y temblorosa, adorablemente miserable. ¿Y si eres tú mi futura esposa en miniatura tal vez? Extendió un dedo. Solo uno. Y las cadenas que la envolvían se deshicieron al instante. Ni un chasquido, ni una chispa. Simplemente se evaporaron. Como si jamás hubieran merecido existir. Puedes retirarte por hoy, mi pequeña. Pero no me olvidaré de ti. No, eso jamás. Le levantó el mentón con una sonrisa complácida. Volveré. Siempre regreso por lo que amo. Y lo que uno ama, al final, le pertenece. ¿No es así? La niña no dijo nada. Solo tembló más fuerte, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Regulus la miró fijamente. Esperando algo. Una súplica. Una pregunta. Un gracias. Pero no llegó nada. Solo el sonido de su llanto. Su temblor. Su miedo. Y entonces, lo sintió. Ese asco familiar. Ese picor en la nuca. Ese cosquilleo que no era suyo. Frunció el ceño. Chasqueó la lengua. TSK. TSK. Otra vez esos pensamientos, masculló entre dientes. Se llevó una mano al rostro, apretándose las sienes. Otra vez esa maldita voz. ¿Desde cuándo tengo escrúpulos? ¿Desde cuándo me detengo por la edad? ¿Desde cuándo me da asco tocar algo que no está listo para mí? Yo, ya la habría tomado. 10 frunció los labios con un temblor apenas perceptible. Un tic. Un microgesto de rabia contenida. Su voz se alzó. Se quebró. Antes no dudaba. Y ahora, ¿desde cuándo tengo conciencia, maldición? ¿Desde cuándo me parezco a ti, Subaru Natsuki? ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Gritó al cielo, desgarrando el aire con cada palabra. Sal de mí, maldito bastardo sentimental de mierda. Sal de mi cabeza. No quiero tus lágrimas. No quiero tus putas dudas de niño bueno. La niña chilló al escuchar el bramido. No lo pensó. Se levantó tambaleante y echó a correr, sin mirar atrás, sin mirar a nadie. Solo huyendo. Como debía hacer. Regulus la dejó ir. Por ahora. Cerró los ojos. Respiró. 1. 2 veces. Y entonces, otra presencia. Giró lentamente la cabeza. Una chica. Morena. Joven. Pequeña. Cabello rubio y una guitarra vieja contra el pecho. Estaba parada a unos metros, completamente paralizada, los ojos bien abiertos. No lloraba. No gritaba. Solo lo miraba. Con asco. Con miedo. Con esa mezcla de emociones que los humanos reservan para las cosas que no deberían existir. Para las aberraciones. Regulus ladeó la cabeza. Reconoció el rostro. La cantante. Famosilla. Estúpida. Relevante solo para los mediocres. Su ceño se frunció. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba? ¿Quién? Dijo con voz tan suave como un cuchillo. ¿Quién te dio permiso para mirarme así? Alzó un dedo. Y el castigo fue inmediato. Una línea de energía invisible se disparó desde su mano, veloz como un juicio divino. Incineró no solo a la chica, sino al castillo entero tras ella. Paredes, torres, ventanas, todo reventó como papel mojado bajo la furia de Regulus. La línea siguió, inquebrantable, hasta tocar los límites de la ciudad, arrasando todo a su paso. Solo ceniza quedó atrás. TSK, murmuró sin entusiasmo. Cerró los ojos un momento. Solo un momento.
como si estuviera decidiendo algo. Mentira. Ya lo sabía. Corrió. El suelo debajo de sus pies se partió con cada paso. Una estela de destrucción lo seguía como una sombra rabiosa, extendiéndose por las calles. Las primeras personas que se tambaleaban de su trance inducido por Sirius apenas habían levantado la cabeza cuando ya estaban muertas. Ni supieron cómo. Pasó por toda la ciudad sin frenar. Sin variar el ritmo. Como si todo estuviera hecho para apartarse. Casas, muros, plazas, árboles, ¿para qué existen si no es para romperse cuando él decide pasar? Y sí. Esta vez iba rápido. Por Subaru Natsuki otra vez. Tal vez. Ese gusano dejó algo más que pensamientos inútiles flotando en su conciencia compartida. Le dejó urgencia. Le dejó paranoia. Le dejó la maldita costumbre de pensar en lo que podría salir mal. Como si él, Regulus Cornias, pudiera cometer errores. TCH, qué pensamiento tan degradante. Ya no se detenía a admirar la devastación. Ya no se regodeaba. Ya no había tiempo. Solo importaba ella. Solo Satella. La bruja. La plaga que había ensuciado su existencia perfecta con emociones recicladas y memorias ajenas. Ella tenía que morir. Y entonces, ocurrió. El momento siguiente. El instante sin retorno. No frenó. No dudó. Ni siquiera miró dos veces. Solo vio a dos figuras en su camino. Cualquier otro se habría desviado, se habría detenido, se habría preguntado siquiera por qué estaban ahí. Él no. Él aceleró. Porque la existencia frente a él no era un obstáculo, era una ofensa. Un hombre alto, pelirrojo, espada en mano. El temblor en sus dedos era tan obvio como inútil. Frente a él, una mujer de la misma sangre, túnica del culto de la bruja, rostro de hielo, mirada asesina. Su hoja un suspiro de ejecutar la sentencia. Había decisión en sus ojos. Había historia. Había algo que no importaba en absoluto. Porque el tajo no cayó. Porque Regulus llegó antes. Fuera de mi camino, susurró, como si le hablara al polvo. Y los atravesó. Como si fueran niebla espesa. Como si jamás hubieran existido. El impacto fue tan limpio que casi no sonó. Carne desgarrándose sin drama, huesos cediendo como madera podrida, sangre surcando el aire en hilos sordos. El hombre se partió en dos, seccionado con una elegancia absurda. La mujer no alcanzó ni a tensar los músculos del rostro. Solo se abrió. Como fruta blanda. Como algo que nunca tuvo peso. No hubo gritos. No hubo impacto. Solo la lógica inevitable de que, si él pasaba por ahí, todo debía desaparecer. No los reconoció. No los odió. Ni siquiera los pensó como personas. ¿Por qué insisten en ponerse frente a mí? Musitó, casi suspirando, como si el mundo entero fuera una molestia menor. Qué manera tan estúpida de dejar de existir. Y siguió corriendo. Sin frenar. Sin mirar atrás. Ni supo, ni sabrá jamás, que acababa de destruir al padre y la abuela de Reinhard van Astrea. Pero alguien sí los conocía. Desde las ruinas, atrás, retumbó un grito. Teresia. Un aullido de dolor puro. Un tercero. Un alma rota. Pero Regulus no lo volteó a ver. No tenía sentido. Nada relevante. Nada digno. Solo levantó una mano quitándose un fragmento de tela húmeda. Parte de la túnica de esa mujer, aún pegajosa con restos de su carne. La arrancó con dos dedos y la dejó caer. Como polvo. Su rostro volvió a quedar expuesto. Perfecto. Intacto. Intocable. Y ahí estaba el final de su camino. Satella. Cada vez más cerca. Y entonces, saltó. El impulso fue tan brutal que el suelo colapsó como papel mojado. Un cráter se abrió de inmediato, profundo, violento, inútilmente inmenso. Desde las alturas, con la ciudad extendiéndose como un cadáver abierto bajo sus pies, Regulus no sintió nada. Ni belleza. Ni triunfo. Ni nostalgia. Nada. Sus esposas, suponía, ya habrían escapado de lo que quedaba de la iglesia. Si no, bueno, mala suerte. En el fondo, tampoco eran tan irreemplazables. Esta vez no iba a contenerse. No había público que mereciera clemencia.
No quedaba siquiera el concepto. Y aunque pudiera fingir que se lo pensaba, no lo hizo. No había duda. Todo iba a desaparecer. Medio mundo, si hacía falta. Extendió la mano con una teatralidad que no buscaba aplausos, solo escarnio. Su voz brotó con un desprecio ácido. Shinra Tensei. Y el simple hecho de decirlo le dejó un sabor inmundo, como si se hubiera tragado una bola de pelo cubierta en baba y vómito seco. Asqueroso. Repulsivo. Joder, ¿de verdad acababa de usar esa basura? La frase se le clavó en el paladar como una espina de pescado envenenada. Una línea infecta, arrancada de los recuerdos de Subaru Natsuki. Recordaba todo y lo odiaba. ¿Cuántas veces ese patético ser habrá gritado, babeando frente a alguna imagen pixelada de peleas mal animadas, de poderes inflados, de tipos en bata gritando nombres de ataques con poses ridículas? ¡Qué humillación! ¡Qué repugnante degradación para su divino ser! Regulus Corneas. Pronunciando frases de caricatura. Regurgitando los desechos de un otaku fracasado con problemas de identidad. ¿Qué clase de asco degenerativo era este? Y, sin embargo, lo reconocía. Tenía que reconocerlo, aunque cada fibra de su perfección gritara en protesta. Tenía algo esa estupidez. Ese mundo grotesco, plagado de ninjas con crisis existenciales, dioses de plastilina y traumas tan falsos que daban pena, tenía algo. No era dignidad. No era arte. Pero era espectáculo. Un entretenimiento barato, primitivo, ruidoso, y maldita sea, a veces efectivo. Subaru Natsuki era basura, pero sabía escoger la clase de porquería perfecta para narcotizar su cerebro de simio. Y, en el fondo de lo despreciable, eso tenía cierto mérito. El resultado, sin embargo, fue puro arte. La ridiculez se transformó en gloria. Bajo él, la existencia misma colapsó. Calles. Techos. Iglesias. Vidas. Todo reducido a polvo finísimo, ni siquiera escombros. No había restos, no había cadáveres. Nada que pudieran llorar los sobrevivientes, porque no los había. Incluso los túneles subterráneos, esas madrigueras donde los humanos jugaban a sobrevivir como ratas cobardes, se vinieron abajo como si estuvieran hechos de papel húmedo. Niños. Madres. Ancianos. Bah. ¿Y qué? Nadie tenía derecho a sobrevivirle. Nadie. Donde antes se alzaba una ciudad, ahora solo quedaba un cráter kilométrico, abierto como una herida geográfica. Profundo. Silencioso. Monumental. La más honesta expresión de su voluntad. Y en el centro de ese abismo, la bruja, la infame Satella, fue engullida sin misericordia. Toda la devastación había sido para ella. Todo. Lo demás, las casas, los cuerpos, las vidas, no eran más que escoria colateral. Basura decorativa. Su cuerpo de sombras se deshizo hasta convertirse en polvo sucio, partículas miserables de oscuridad dispersadas al viento como cenizas sin nombre, sin duelo, sin valor. Así debió ser desde el principio. Así debía terminar. 3 era evidente, claro. El verdadero núcleo de ese monstruo seguía sellado en Pléyades. Incompleta, débil, patética. Incluso sin desplegar toda su fuerza, él la había destruido sin esfuerzo. ¿Qué otra prueba hacía falta? No había placer más grande que saberse irrefutablemente correcto. Aunque, claro, también tenía que admitir muy a su pesar que ella tampoco estaba completamente libre. No era una victoria absoluta, pero ¿acaso alguien esperaba justicia en este teatro de mediocridad? Regulus descendió. El aterrizaje fue seco. Categórico. El fondo del cráter se rompió otra vez al recibirlo, provocando un segundo estallido dentro del primero. Desde ese abismo, en mitad de la nada arrasada, observó sin emoción cómo el lago que antes rodeaba la ciudad comenzaba a colapsar hacia el centro. El agua caía con furia, chocando, devorando restos, creando un nuevo mar dentro de la cicatriz que él había tallado. El rugido del mundo cayéndose era perfecto. Una sinfonía ensordecedora para acompañar su existencia. Una ola colosal venía hacia él, arrastrando los pocos restos que quedaban. Y aún así, Regulus no se inmutó. Ni un paso atrás.
Solo caminó hacia adelante con esa lentitud despreocupada, como si estuviera cruzando un corredor alfombrado en su mansión. Y, claro, las aguas se apartaron. Cedieron. Se abrieron ante él como si su existencia misma les diera asco. Él resopló, apenas, con desprecio, la mirada clavada en las paredes líquidas a ambos lados. ¿Ahora qué soy? Moisés. Se burló, la voz seca, irritada. ¡Qué repugnante! Otra maldita idiotez sacada de ese basurero llamado Subaru Natsuki. No puedo creer que su catálogo de estupideces todavía gotee dentro de mí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué abominación! ¡Qué degradación absoluta de mi divino ser! Y justo cuando su obra maestra alcanzaba el silencio, lo interrumpió una voz. Tú. Saco de pus con complejo de Dios. Pedazo de basura ególatra. La voz descendía con furia desquiciada desde los cielos, saturada de veneno, mocos y bilis emocional. ¿Quién mierda te autorizó a revientar la puta ciudad como si fuera tu mierda personal de Navidad? Ah. Mira esta asquerosidad. Esta sopa de cadáveres inútiles. ¿Y ahora qué, genio? ¿Quién me los va a reconstruir, Tenía experimentos, tenía planes, tenía olor guardado, maldito cerdo monogámico. Regulus alzó la vista con ese desdén absoluto, como si mirar fuera una pérdida de tiempo reservada solo para las verdaderas abominaciones del mundo. Y allí estaba, girando en el cielo, un dragón negro, colosal, escupiendo fuego, veneno, y pura rabia Capella, la plaga que ni el apocalipsis logra erradicar. ¡Qué fastidio tan interminable! Capella, musitó, como si pronunciara el nombre de una enfermedad venérea mal curada. ¡Qué milagro! Pensé que estarías tragándote tu propio vómito en alguna cloaca o lamiendo un dedo amputado con placer religioso. ¿Fuiste la única que logró arrastrar su patética forma fuera del desastre? Vaya. Sobreviviente profesional. ¡Qué talento tan inútil! Alzó los brazos lentamente. Un gesto teatral, casi eucarístico. Desde el cielo, Capella explotó, maldito narcisista de mierda. Eso no era parte del plan. Pandora te va a destrozar. La bilis le goteaba entre las fauces. ¿Quién te crees que eres para decidir por todos? Ah, escoria ególatra. Ella te va a reventar, y yo me voy a cagar de risa viéndote chillar. Regulus frunció el ceño. Ah, claro. Pandora. ¿Pandora, dices? Susurró, sonriendo con desdén. Qué dulce es escuchar amenazas en nombre de otra mujer, cuando las mías ya han sido eliminadas. ¿Acaso no entiendes, Capella? No necesito permisos. No tengo superiores. No me rijo por reglas de ningún otro ser. Yo no pido audiencia, yo decreto. El mundo es mi espejo, no mi juez. Capella bufó desde lo alto, rabiosa, pero Regulus siguió, imparable, su voz reverberando como si la ruina entera le sirviera de púlpito. ¿Y que quién me creo que soy? Respondió con voz lánguida. Ay, Capella, qué pregunta tan ridícula viniendo de una aberración que ni siquiera tiene forma estable. Yo no me creo nada. Yo soy. Soy el único con autoridad real, con juicio divino, con la decencia de actuar mientras otros se quedan como idiotas sin mover ningún dedo, y no me hables de arruinar, cuando toda tu vida has sido una mutación andante. Alzó la mano y señaló todo el paisaje arrasado. Su firma. Esto fue necesario. Esa cosa, Capella. Esa anomalía emocional. Ese residuo lunático de la historia, tenía que desaparecer. Lo hice por todos, Capella. Lo hice incluso por ti. Porque ni siquiera tú hubieras salido viva si ella usaba una pizca más de su poder. Se acercó un paso, el agua todavía cediendo a su paso como si lo adorara. Y esa otra bruja entenderá. Pandora sabrá apreciar el gesto. Fue una decisión de peso. De autoridad. De alguien con criterio. La única forma de purificar este mundo era borrar el lienzo entero. Yo, Regulus Cornias, actué como debe actuar un hombre con derecho sobre la creación. Se llevó una mano al pecho, la sonrisa torcida de un emperador convencido de su nobleza. Así que por favor, querida Capella, ahórrame tu vómito emocional, baja de tu columpio infernal y vuelve a arrastrarte por el fango donde te criaron. Haz lo que sabes hacer. Contaminar el mundo en silencio.
Y déjame seguir embelleciendo el caos, yo ya no te debo explicaciones. No a ti. No a nadie. Si quieres llorar, hazlo lejos. Si quieres vengarte, intenta no morirte antes de tocarme. Y si vas a insultarme, al menos lávate la boca. Huele a heces. Cretino arrogante. Bufó Capella, con los ojos como carbones encendidos, un día te voy a arrancar esa lengua de plata y voy a hacértela tragar con los dientes rotos, bastardo. Ojalá tus preciosas esposas vean lo que eres y te vomiten en la cara, pedazo de basura brillante. Regulus ni se dignó a contestarle. ¿Para qué? Esa cosa no merecía más que silencio. Solo desvió la mirada, lenta, deliberadamente, como si su desprecio pudiera dejarla congelada en el tiempo. Es hora de reunirme con mis hermosas esposas, murmuró, con una sonrisa casi melancólica, como si el mundo entero fuera un escenario que acababa de terminar su acto. Una Capella abrió la boca, rabiosa, escupiendo una ristra de insultos nuevos, probablemente plagados de babas y frustración, pero no llegó a terminar. Las olas a su alrededor, que hasta entonces se habían abierto con respeto, o miedo, decidieron cerrarse. Y no con suavidad. El mar rugió con violencia. El sonido de toneladas de agua cayendo de golpe sobre piedra muerta. Y Regulus parpadeó. Sintió el agua. Sintió mojarse. No lo comprendió al principio. Fue tan antinatural que su mente se detuvo. Como si esa simple sensación, el tacto frío, húmedo, invasivo, fuera demasiado absurda para ser real. Mojarse. Él. Regulus Cornias. Redimido a carne vulnerable. A la miseria líquida de la debilidad humana. El líquido lo cubrió. Le entró por la nariz, por la boca, por los oídos, saturando cada rincón de su cuerpo con una insistencia que rozaba lo sexual en su violencia. Era agua. Solo agua. Pero lo invadía como si fuera ácido. Como si cada gota dijera, no eres tan especial arriba. El dragón negro se carcajeaba. Esa voz chillona y rasposa rebotaba por todo el abismo. Kiaa. Mira al gran Regulus. Ahogado en su propio mundo perfecto. ¡Qué humillación más poética! Intentó gritar. El instinto lo empujó a rugir, a maldecir, a ordenar la evaporación inmediata del océano entero si era necesario. Pero solo logró abrir la boca para tragar más agua. Sus palabras murieron antes de nacer, ahogadas en la garganta por el peso aplastante de lo inevitable. La corriente lo arrastró sin compasión, brutal, implacable, como si fuera solo basura flotando en la inmundicia de su propia derrota. Daba vueltas sin control, se golpeaba contra rocas invisibles, cada remolino lo empujaba más lejos de la superficie. Trató de nadar. Ridículo. Patético. Movimientos torpes, inútiles. Era como un niño pequeño ahogándose en lodo, como si cada músculo lo traicionara. Él nunca necesitó saber nadar. ¿Para qué? ¿Para qué aprender algo tan vulgarmente humano? En un parpadeo entre la espuma y el agua oscura, le pareció ver a Capella, distante, retorciéndose, desapareciendo en la marea. No. No, 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 el pensamiento entró como un cuchillo oxidado. Sus esposas, todas. Todas muertas. No. No puede. No tiene sentido. No es justo. Él les dio la orden. La puta orden divina de que salieran de la iglesia antes de que el mundo se partiera en dos. ¿No entendieron? ¿No obedecieron? ¿Qué clase de mujeres no obedecen a su esposo perfecto? Luchó por nadar, moviendo brazos y piernas con una furia desesperada, pero no servía de nada. Nunca, jamás, en toda su existencia, se había dignado a aprender a nadar. ¿Para qué habría de hacerlo? El agua no lo respetaba. No lo reconocía. Era solo un monstruo más tragado por el mundo. La corriente lo tumbaba, lo empapaba, lo empujaba, le llenaba la boca y la nariz de líquido frío. Cada intento de respirar era solo más agua entrando, solo más peso ahogándolo, solo más humillación. La desesperación lo golpeó de lleno, como un animal acorralado. Los ojos se hincharon, la sangre retumbaba como martillo en las sienes. En un último impulso, trató de imponer su derecho. Detener su corazón, separar el agua, obligarla a apartarse como todo lo demás. Por un segundo, el agua se partió a su alrededor, le dejó un respiro. Solo un segundo.
En cuanto trató de impulsarse hacia la superficie, la corriente regresó, cerrándose sobre él con el doble de fuerza, empujándolo de vuelta al abismo. Su corazón se desbocó, latía tan rápido que dolía. No, no, no. No puede morir así. No puede. No de esta forma patética. No ahogado, no como un insecto. Se confió. Maldita sea, se confió. ¿Dónde estaba Subaru Natsuki? ¿Dónde estaba esa Subaru? ¿Por qué no se había reiniciado el mundo? Debería haberse reiniciado. Destruyó la ciudad entera. Y entonces, como una campana de plomo, le cayó el recuerdo encima. La verdad, imborrable. Ella, le había pedido ayuda a su bruja. Satella, la maldita bruja la salvó. El flashback lo aplastó. Satella, ayúdame. La visión se volvió densa. Pesada. Todo era agua. Todo era silencio. Y el silencio dolía. Se ahogaba. El cuerpo se crispó. El pecho se cerró. Y entonces lo hizo. Detuvo su corazón. La autoridad volvió, como una chispa divina dentro del lodo, el agua se estremeció a su alrededor, como si recordara quién era él. Las burbujas se congelaron, la presión se quebró. Sus venas dejaron de latir, su carne se endureció con un brillo antinatural. Pero no bastaba. El fondo del lago no cedía. El agua no lo dejaba subir. Era como un útero invertido que se negaba a soltar a su feto maldito. Sus músculos no respondían. No flotaba. No se impulsaba. No había salida. El poder palpitaba dentro de él como un núcleo atómico, y no podía hacer nada con él. Solo mirar la oscuridad espesa que lo rodeaba. Intentó moverse. Otra vez. Y otra. Y otra. Nada. El agua le llenó la garganta. Le llenó los pulmones. Como un amante cruel, lo invadió sin permiso. Una violación líquida. Una invasión lenta y absoluta. Y entonces, la probó. Dios. Era deliciosa. Deliciosa. Y eso fue lo más absurdo de todo. El sabor. Agua. Él, Regulus Corneas, reduciéndose a saborear agua como un mendigo cualquiera. Nunca la había probado. Jamás. Nunca la necesitó, nunca la quiso, nunca la pidió. Su cuerpo no tenía sed. Su alma no aceptaba impurezas. Había vivido sin hambre, sin deseo, sin carencia. Y ahora moría ahogado. Sorbiendo ese sabor nuevo y asquerosamente puro. Como si el mundo, en su burla más perversa, le regalara en su último instante el primer y único contacto con lo que llamaban vida. Una ironía tan perfecta que casi le dio risa. Detuvo su corazón. Una vez más. Otra vez. Y otra más. Lo intentó hasta que el músculo dejó de responder. Hasta que su propia autoridad, ese don absoluto, empezó a resquebrajarse desde dentro, sin aire, sin fuerza, sin sentido. ¡Qué ridículo! ¡Qué humillación tan exquisita! ¿Por qué? Pensó, mientras el sabor se quedaba flotando en su lengua, como un veneno dulce que no había pedido. ¿Por qué así? ¿Regresaré? Todavía sentía algo. Subaru Natsuki. Todavía lo sentía. Ja, qué asco, qué asqueroso era depender de ese bastardo. Qué grotesca era la idea de que su existencia, su regreso, su salvación, dependiera de ese perdedor sentimental. Uno y aún así, lo pensaba. Lo deseaba. Uno Subaru, el corazón se detuvo. Para siempre. Creo que el matrimonio es algo feliz, la voz de Emilia cayó como un cascabel ahogado. Suave, temblorosa. Como si cada palabra le costara respirar. Lo miró, con esa esperanza quebrada en los ojos, como si, por alguna casualidad absurda, ese hombre, ese monstruo enfundado en blanco, ese cadáver parlante que la llamaba esposa como quien reclama propiedad pudiera responderle con algo que no fuera veneno. Esperó. Un segundo. 2. Pero lo que obtuvo no fue una respuesta. Fue un temblor. Él, estaba temblando. Emilia frunció ligeramente el ceño. Algo, no estaba bien. Ese hombre, que hablaba de mujeres como muebles, que numeraba esposas como quien etiqueta cubiertos, que hablaba de amor sin permitir sonrisas. ¿Por qué ahora parecía deshacerse? Ni siquiera la miraba. Sus hombros temblaban apenas. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero real.
Las manos que antes se movían como si el mundo fuera un instrumento afinado a su capricho ahora se cerraban lento, torpes, como si algo lo apretara desde dentro. Y los ojos, esos ojos que no parpadeaban, que solo brillaban con ego y amenaza, ahora parecían húmedos. No. No podía ser. Estaba llorando. Emilia no dijo nada. El silencio era grueso. Espeso. No sabía si tenía que dar un paso atrás, o simplemente quedarse a ver qué demonios pasaba. Entonces, de pronto, él se rió. Una carcajada apagada. Cerca. Rara. No era burla. No era crueldad. Tenía un dejo de algo que Emilia no podía nombrar. Algo que no pertenecía ahí. Algo humano. Se llevó una mano al rostro, no como quien se cubre, sino como quien necesita verificar si de verdad está sintiendo. Como si lo que lo mojaba por dentro no fuera llanto, sino una traición. Ah, susurró. Eso fue asombroso. Su voz ya no cortaba. No era un cuchillo. Sonaba baja. Quebrada. Casi como un suspiro que se niega a irse. Así funciona, entonces. Ese poder, se miró la mano como si no la reconociera. Como si ese cuerpo fuera prestado. Supongo que, sí. Regulus Cornias es aterrador. Molesto. Agotador, incluso. Lo suficiente como para que cualquiera lo odie. Y con razón. Una risa, ahora más ligera. Sorda. Con sabor a derrota y algo que no quería admitir. No cualquiera puede soportar eso, ¿eh? Hay que tener cierta humildad divina y, tal vez, una tolerancia irracional al desastre. Se encogió un poco de hombros, como si se le hubiese aflojado una cuerda por dentro. Rápido. Como si la humedad le diera asco. Como si no supiera qué hacer con ella. Pero bueno, murmuró, casi en broma, como si tratara de recuperar algo de esa arrogancia con la que había llegado. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? 5 y por un instante, ni Emilia supo quién tenía delante.